Seguimos en DNews recorriendo Latinoamérica. Queremos conocer qué es noticia en cada uno de los países de nuestra región a esta hora. Nuestro compañero Sergio David González desde Colombia nos trae una muy importante entrevista con un ex congresista. Así que, Sergio, pues las pantallas de DNews son todo tuyas. Para Latinoamérica les damos la bienvenida. Así es, gracias, Cincia. Estamos en vivo transmitiendo desde la ciudad de Bogotá con uno de los temas que han sido muy álgidos en las últimas horas en Colombia y tiene que ver con lo revelado por la prensa local en lo que posiblemente se habla de financiación por parte de las disidencias de las FARC de alias Calarcá, pero no solo eso, Cincia y televidentes, sino también entidades de seguridad del Estado permeadas por las disidencias de las FARC, que según dan a conocer lo revelado por la prensa colombiana y que también le está dando fuerza a la Fiscalía General de la Nación en este punto donde ya se empiezan a realizar este tipo de investigaciones. Un año después, pero por lo menos se empieza a realizar. Estamos justamente en la casa de Carlos Alonso Lucio, quien es excongresista y que conoce muy bien al presidente Gustavo Petro. Doctor Lucio, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Oh, Sergio David, una alegría estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es su análisis dentro de todo esto? Porque lo hemos visto a usted muy activo en las redes sociales dando importantes opiniones de lo que puede llegar a suceder con estas noticias que las disidencias de las FARC pueden estar permeando al Estado colombiano y también a lo que fue la campaña de Gustavo Petro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ve usted más allá de la noticia? A ver, dos cosas. Primero, a mí me parece que no es muy preciso hablar de disidencias de las FARC. Son las FARC. Es decir, realmente eso que llamaron el proceso de paz con las FARC no produjo paz. Y hoy aquellos territorios que supuestamente iban a tener paz, hoy están, por el contrario, bajo el control territorial del crimen. Luego, más que disidencias, son FARC. Y además de FARC hay otras cosas. Pues el Clan del Golfo y las distintas formas y grupos y clanes de violencia. Ahora, a propósito de las revelaciones que hizo Noticias Caracol, como que la palabra principal ha sido infiltración. Y yo no estoy muy seguro de que esa sea la palabra correcta, porque la infiltración supone que hubo unos malos de allá que entraron y contaminaron unos buenos de acá. Yo creo que el gobierno no es el bueno en este caso. El gobierno forma parte de esos grupos criminales. Por eso yo digo, no, esto no es un fenómeno de infiltración. Aquí lo que estamos viviendo en Colombia es un fenómeno de milicianización, que es la verdadera estrategia de Gustavo Petro. Le voy a poner un ejemplo. Gustavo Petro habla de que su política es de paz total, como si se tratara de un proceso de paz, de los distintos procesos de paz que ha habido a lo largo de la historia de Colombia. Y frente a eso, inclusive hay en este momento, cuando uno mira la campaña electoral, básicamente dos posiciones. La de, por ejemplo, su candidato, Iván Cepeda, que dice, sí, hay que seguir la paz total, haciéndole algunos ajustes. Y los que se llaman los candidatos de la oposición, que dicen, la paz total es un fracaso. Yo creo que se parte de una premisa falsa, porque es que decir que la paz total es un fracaso empieza por reconocer que eso es un proceso de paz. Y la paz total nunca fue un proceso de paz. La paz total desde el principio fue una conspiración, una milicianización contra la democracia y contra la institucionalidad colombiana para destruirla. Luego, lo que ha habido no es un fracaso de la paz total, lo que ha habido es, lamentablemente, dado el resultado que pretendía desde el principio, que era el crecimiento del control territorial criminal. Y eso sí se ha visto. No, pues es que, por ejemplo, las cifras lo dicen. Cuando llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el 7 de agosto del 22, los cálculos del Ministerio de Defensa y de distintos organismos
era que los grupos armados sumaban del orden de los 10, 12.000 miembros. Hoy la cifra más pequeña habla de 25.000. Cuando llegó Gustavo Petro, la presencia de grupos armados estaba en 125 municipios, hoy supera los 600. Luego, lo que ha habido es un incremento exponencial de la destrucción de la democracia y de la destrucción institucional del país, con todas sus consecuencias económicas, políticas, sociales, criminales. Luego, entonces yo digo, es muy importante afinar muy bien la mirada y leer de la mejor manera lo que nos está ocurriendo, porque es que no se trata de que esos personajes de las FARC y de otras organizaciones infiltren el Estado colombiano, sino que lo que tenemos es la gran infiltración del crimen sentado en la presidencia de la República. Entonces aquí podrán distraerse en si el general tal o el jefe de inteligencia tal o tal, ¿para quién trabajan? No, el problema es para quién trabaja el presidente de la República. Doctor Lucio, ahí viene una pregunta importante sobre esto. Es decir, que Estados Unidos no está tan lejos de haber sancionado al presidente de la República, incluyéndolo en la lista OFAC, si llega a tener información relacionada con esto que nos está diciendo, si ya es una estrategia de milicianizar Colombia. Pues por supuesto que la forma de financiarse estos grupos al margen de la ley es a través del narcotráfico, a través del tráfico de armas, a través del tráfico de personas. A ver, Sergio David, yo te entiendo la pregunta desde el punto de vista periodístico, pero si uno la mira desde el punto de vista histórico o político, la verdad es que ni mucho menos nosotros podemos reconocer que acabamos de sorprendernos con las noticias de Caracol, de Noticias Caracol. Porque lo cierto es que venimos viendo unos hechos desde hace rato que vienen diciendo lo que es Gustavo Petro. Te voy a poner un ejemplo. Los pactos de la picota. ¿Los pactos de la picota qué son? Pues una alianza política con el crimen para obtener resultados electorales en una campaña presidencial. ¿Eso es nuevo? De eso nos enteramos ayer. Las pruebas están públicamente desde la campaña presidencial. Y la institucionalidad colombiana no ha hecho nada. Y la justicia no ha hecho nada. Y los partidos no han hecho nada. Hoy, apenas hoy, más de 3 años después de que Gustavo Petro se haya apoltronado en la sede de gobierno, ya aparece una magnífica noticia. Y es que el Consejo Nacional Electoral ya condenó a la campaña presidencial por violar los topes. Que esto además, a propósito de venir hablando de topes desde hace más de 2 años y medio, pareciera que se volviera como un paisaje en el lenguaje y la discusión pública. No, señores, violar los topes es violar las reglas del juego de la democracia. Es violar las reglas del juego que tiene que garantizar transparencia en el proceso del pluralismo. Es un crimen gravísimo, es una traición a la patria. Entonces, ¿qué más estamos esperando? Entonces, la pregunta tuya, ¿será que debe estar en el lista OFAC? Ese es un tema, yo no sé, eso es una decisión de los gringos. Lo que yo sí sé, y lo digo como colombiano, yo que soy un soberanista colombiano, yo creo en la soberanía nacional, es que Petro debe ser juzgado en Colombia. Por eso yo lo denuncié hace más de 2 años. Que la comisión de acusación y los partidos políticos no hayan hecho nada es otra cosa. Pero que los ciudadanos colombianos, que el pueblo colombiano, debamos exigir el juicio político. Que además, independiente o no de la lista OFAC y de las decisiones que tomen los norteamericanos en su país en el ejercicio también de su soberanía, lo hagan o no, pues ese es otro tema. Pero lo cierto es que a la luz de nuestras leyes, a la luz de nuestra Constitución, Gustavo Petro debe ser juzgado en Colombia. De allí la tesis del juicio político. Hay una similitud de lo que está pasando en Colombia, de lo que ya pasó en Venezuela, y eso lo vimos reflejado también en las elecciones tanto de Chávez como en las últimas elecciones del régimen de Nicolás Maduro.
¿Usted cree que en este momento en Colombia hay alguna alerta sobre las elecciones de 2026 con esto de lo que nos está hablando de la milicianización, que es una palabra difícil de pronunciar, pero que al parecer eso es lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Hay posibilidades que las elecciones estén permeadas por los grupos al margen de la ley en territorio, que haya constreñimiento por parte de estos grupos y que se vayan con algún candidato que esté muy ligado a estos grupos al margen de la ley? A ver, fíjate, vuelvo de nuevo. Miremos la historia. Las elecciones en Colombia han venido viviendo un proceso de milicianización. El hecho, por ejemplo, de que esas organizaciones criminales hayan contaminado el proceso electoral de 2022, llevando a su candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República, eso ya es un hecho de milicianización. Si eso ocurrió en 2022, imagínate el riesgo de las elecciones del 26, habiendo además ellos tenido gobierno y habiendo crecido el crimen en el país, como ha crecido. Claro que en ese momento existe la alarma por defender las elecciones de 2026 para que ocurran. Porque además aquí es muy importante entender algo. La percepción ciudadana es las elecciones las garantiza la registraduría. Y claro que la registraduría desempeña un papel primordial en el proceso electoral. Mas la registraduría no garantiza el proceso electoral. La primera garantía que tiene que tener un evento electoral es la seguridad, por ejemplo. Y esa no es una tarea de la registraduría. Todo el proceso para que la gente pueda votar libremente, para que las mesas y los puestos de votación lleguen a todos los territorios, para que los tarjetones estén en el sitio. Eso requiere una seguridad, una logística en el desplazamiento. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate la importancia de las comunicaciones, de esto que estamos haciendo aquí para la transmisión de los datos electorales desde todos los puntos del país. Eso es seguridad estratégica de un proceso electoral y eso es responsabilidad de un gobierno. Nadie que tenga dos dedos de frente puede estar tranquilo creyendo que el gobierno de Gustavo Petro es garantía de que ocurra con transparencia y con eficiencia el proceso electoral. Luego, sí, nosotros tenemos una enorme preocupación por el tema. Eso realmente que la preocupación también es de gran parte de la comunidad. Usted dice que Gustavo Petro debe ser juzgado en Colombia. En el futuro cercano, que entregue el periodo del 7 de agosto, que ya finaliza él, ¿cuál es el futuro cercano de Gustavo Petro? ¿Cómo lo ve? ¿Qué va a pasar con él, con todas estas denuncias, con todas estas investigaciones que se están realizando y con el análisis que usted está haciendo? A ver, bueno, yo no soy experto en pronósticos. Digamos, a la pregunta, ¿qué va a hacer Gustavo Petro? No tengo ni idea. No, me refiero al tema judicial, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que él debe responder desde el punto de vista judicial. Porque es que las diferencias que tenemos con Gustavo Petro son diferencias que superan el tema político. Porque los hechos de él constituyen hechos delictivos. Te voy a poner un ejemplo. A propósito, por ejemplo, de la paz total que estábamos conversando. El 31 de diciembre de 2022, 4 meses después de llegar a la presidencia, estábamos los colombianos celebrando el fin de año con las familias 10:30 de la noche y aparece un trino de Gustavo Petro anunciando la gran noticia de que había firmado 5 decretos. Creo que es el 2656, 57, 58, en fin. El uno dirigido a las disidencias de las FARC. El segundo dirigido al ELN, el tercero al Clan del Golfo, el cuarto a los clanes esos de la Sierra Nevada y el quinto a las Marquetalias. Los decretos tenían un nombre muy rimbombante.
decretos de cese del fuego bilateral nacional y no sé qué. En esos decretos, el presidente de la República les ordena a las Fuerzas Armadas cesar toda persecución a esas organizaciones. Y resulta que nos enteramos después que no se había sentado siquiera a hablar de eso. Eso no es un error político, eso es un delito, eso es una falsedad, eso es una traición a la patria. Fue así como le entregó territorios enteros al crimen en Colombia. Caramba, pues doctor Lucio, gracias por estar aquí con nosotros en DNews y un análisis muy profundo suyo de lo que ha venido pasando. Usted que conoce muy bien de cerca a Gustavo Petro, entonces gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchísimas gracias y un gran saludo a toda la audiencia. Muy bien, esa es información que originamos desde la ciudad de Bogotá, realmente preocupante lo que viene a continuación en tema político y sobre todo en tema de seguridad para Colombia y todos los escándalos que vienen acompañando al gobierno de Gustavo Petro. Ustedes continúen con más en DNews.